La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el segundo tema, la pérdida del sentido de lo que es pecado, segunda parte. Queridos hermanos y hermanas, todos, fraternal saludo. Hoy continuamos con este tema que se llama pecado y sus consecuencias, que como dijo su Santidad Pío XII y su Santidad Juan Pablo II, el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Y estamos reflexionando sobre los documentos del Concilio Vaticano II, cuando habla de la conciencia del hombre. Hoy quiero compartirles este tema que llama el concilio el dictamen de la conciencia. Dice el concilio, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral, Romanos 2, 14 al 16, le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Romanos 1:32. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo, por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. La conciencia moral es un juicio de la razón, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo, como lo dice Newman en la carta al duque de Norfolk. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuando que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. San Agustín dice estas palabras: retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. La dignidad de la persona humana implica y exige
la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, lo que se llama sindéresis, su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones de los bienes y, en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de la conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, 19 al 20. Así dice la palabra de Dios. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo único y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De manera que el hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad, a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Aún lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1777 y 1782. Pero el Concilio Vaticano II, queridas hermanas y hermanos, nos habla de que es necesario formar la conciencia de los hijos de Dios, de los cristianos, formar la conciencia del hombre. Dice el concilio, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero que dio por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a las influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, desde los primeros años. Despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña a vivir, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de la complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. De la formación de la conciencia, la palabra de Dios
es luz de nuestro caminar. Es precioso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia, atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1783-1785. Y, dice el concilio, hay que decidir en conciencia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debemos buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y sus dones. En todos los casos son aplicables algunas reglas, dice el concilio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera regla, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. No. Cuando San Pablo habla a los romanos en el capítulo 12 de su carta, verso 21, dice estas palabras. Dice San Pablo, así dice San Pablo a los romanos: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Es la primera regla de oro en todos los casos aplicables en relación con la conciencia. La segunda regla de oro: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Mateo 7:12, Lucas 6:31 y Tobías 4:15. Y la tercera regla de oro es: la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Dice la palabra de Dios: pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. 1 Corintios 8:12. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Dice San Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 21, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1786-1789. Queridos hermanos, ante estas enseñanzas, humildemente debemos orarle a Dios y pedirle que tenga compasión, piedad y misericordia de nosotros, bendiga nuestra conciencia, nos regale una conciencia recta y pura para obrar y para actuar, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la norma de vida de los cristianos que Él nos propone. Oremos constantemente para que consigamos siempre, para que recibamos siempre la voz de Dios en nuestra conciencia y actuemos siempre con rectitud de intención en todo lo que digamos, en todo lo que hacemos. Porque Dios dice a través del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, he aquí que sucumbe en la vida quien no tiene el alma recta. Que el Señor nos bendiga. Feliz día. El Señor los bendiga y los acompañe.